tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando el antes de medianoche en esta jornada del miércoles. Hace instantes habló el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, refiriéndose a 10 puntos, 10 medidas que asume el gobierno para afrontar el tema de lo que significa la escasez de combustible. Reiteró Arce Catacora que no existe crisis económica y que es un momento circunstancial la escasez de la moneda norteamericana. Y vamos a hablar de este y otros temas esta noche. Quiero saludar ya a nuestra primera invitada. Está la diputada nacional, Luciana Campero, con quien vamos a hablar justamente de un decreto que ha emitido el gobierno para justamente autorizar a YPFB el uso de criptomonedas y reservas del Banco Central de Bolivia. Luciana, buenas noches. Muy buenas noches, Never. Un saludo desde la ciudad de La Paz, donde estamos ya presentes para poder trabajar y también presentar diversas propuestas que puedan primero aplacar la crisis de carburantes que estamos viviendo y al mismo tiempo la crisis de divisas. Pero hay que entender en primera instancia que el decreto 5348 no va referido únicamente a permitir a YPFB comprar carburante a través de criptomonedas, que la criptomoneda la van a encontrar incluso en algunos casos mucho más cara y elevada que el dólar paralelo que se oferta en las calles de Bolivia, sino también que permite a YPFB utilizar los ahorros de los bolivianos en bancas públicas, en este caso el Banco Unión, y en entidades bancarias públicas, todos los dólares que los bolivianos podamos tener. Es decir, si usted ha ahorrado en dólares y de repente está esperando que aparezcan las divisas para que el banco le pueda devolver, eso no va a ocurrir porque YPFB va a utilizar los pocos dólares que hay en el Banco Unión, pero también va a poder utilizar los dólares y los fondos que están dentro de la gestora pública, es decir, todo lo que ahorramos día a día y aportamos para tener una jubilación digna. Este es un saqueo financiero que se da como consecuencia del mal manejo económico, sobre todo el gobierno, y la crisis que estamos viviendo por 20 años del movimiento al socialismo, que han despilfarrado la plata, los dólares en construcciones, coimas, casos de corrupción, que al final hoy en día vemos no han servido de nada, porque no están aplacando la crisis económica, porque no han generado fuentes de empleo, porque no han invertido para que el pueblo boliviano se pueda desarrollar. Este decreto está dentro de lo constitucional, dentro de lo que permite la norma boliviana de poder darle al presidente la potestad de decidir sobre el uso y no uso de estos recursos, de estas fuentes de financiamiento. En realidad no, Níbar, porque no nos olvidemos que tenemos una ley bancaria que incluso ya el presupuesto general del Estado es contraria a esta ley, por eso ese presupuesto general aprobado por el gabinete del presidente y el propio presidente, porque no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados ni de Senadores, es inconstitucional ya que vulnera varias normas. Y en este caso específico de este decreto también vulnera varias normas. Si la ASFI hasta el día de mañana no logra pronunciarse, porque por supuesto debe regular también lo que hacen los bancos, porque la ASFI estuviera sometida al poder de turno de Luis Arce, entonces seremos nosotros los que procederemos con las acciones pertinentes, en este caso una acción de inconstitucionalidad abstracta que pueden ingresar diputados y senadores porque se está vulnerando una norma y se están vulnerando los derechos y garantías que deberían tener los ciudadanos bolivianos cuando ahorran en un banco, o los ciudadanos bolivianos cuando aportan que arbitrariamente es de manera pública y que está atentando contra la seguridad de una vejez digna, en este caso muy particular en Bolivia. ¿Por qué? Porque antes el boliviano podía elegir si ahorraba en, por ejemplo, una gestora pública o en una gestora privada, pero ahora se ha concentrado todo a lo público, entonces el gobierno mete mano cuando mejor le parece a los ahorros de los bolivianos, ¿no? Y nosotros creemos que hay que ir por otro lado. Primero, permitir y liberar las importaciones de carburante, pero sin ningún tipo de restricción burocrática. Es decir, que el empresario que decide traer gasolina y diésel no tenga que encontrarse con las trabas de, por ejemplo, entregar 100 litros de gasolina o diésel a las refinerías
y que luego se le entreguen solamente la mitad de los litros que ha entregado, cuando se supone que en realidad la refinería, al aumentar aditivos, ¿no? Porque no hace ningún otro proceso más las refinerías que tenemos, debería entregarle incluso más producto al empresario privado, pero en realidad les retienen. Tienen que pagar impuestos altísimos, no se ha liberado el pago de impuestos al carburante. Y cuando me refiero al pago de impuestos, no solo me refiero al específico por la importación, sino que la venta de carburantes tiene un impuesto muy particular que es el IEHD, que no ha estado pagando el gobierno durante 2 años a las gobernaciones y universidades y que hoy obliga al empresario que está tratando de darle una solución al país a pagarlo, ¿no? Entonces esto, por supuesto, encarece el precio y por eso el privado no se ha animado a traer. Además hay que eliminar lastimosamente el subsidio, porque el subsidio si no lo pagamos día a día, cuando el precio de la canasta familiar suba, cuando usted vaya y haga una fila de 1, 2, 3, 4, 5 horas, cuando usted encuentra el producto de la canasta familiar más caro, cuando no tenemos divisas en todo el país para poder adquirirlas, entonces el subsidio de una u otra forma la terminamos pagando todos. Y hay que empezar a pensar en una solución práctica para YPFB. No quiero irme al extremo a decir que hay que privatizar YPFB, pero puede ser una alternativa más allá si la crisis empeora, pero al menos hay que abrirla a la inversión privada para que deje de ser un nido de corrupción, un nido de trabajo para aquellos que no tienen idea de lo que están haciendo y simplemente respaldan al señor Luis Arce, que nos ha llevado a esta crisis, y vuelva a ser una empresa productiva que invierta, que explore, que explote, pero que también tenga los recursos para comprar el carburante que requerimos, ¿no? Y hay que garantizar, por último, y creo que más importante, la estabilidad cambiaria, ¿no? No podemos seguir pensando y manteniendo esta ridícula narrativa de que el dólar sigue en 6.96 cuando no es la realidad de los bolivianos. Si nosotros afrontamos la realidad de que el dólar en la calle cuesta 11, hoy 12 bolivianos, vamos a poder empezar a dar los primeros pasos para salir de la crisis, para poder garantizar que las divisas internacionales no se oculten bajo los colchones o no salgan del país, sino que lleguen a Bolivia y los podamos adquirir los bolivianos cuando necesitemos. Es una alternativa justamente la que se está manejando. Hay otra alternativa que manejan los empresarios, es que se declare libre exportación de combustibles sin impuestos, sin restricciones. Esto podría ayudar también, diputada, ¿y cuánto afectaría a YPFB? Que el gobierno dice, los empresarios quieren hacer su negocio y dejar de legado a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El problema es que hay que aprender que los bolivianos necesitamos liberar la economía. No podemos seguir dependiendo de un Estado paternalista que quiera resolver la crisis, pero viviendo del préstamo internacional cuando ni siquiera hay garantías de cómo se va a pagar ese préstamo. Es muy sencillo, si un boliviano no tiene trabajo no va a acudir a la banca a solicitar un crédito, por ejemplo, de vivienda social o un crédito para construir en su terrenito o para comprarse una moto o un auto, porque el banco te cobra mes a mes y tienes que tener la certeza y garantía de que vas a poder cubrir esa deuda. Nosotros no tenemos certezas y garantías para seguir prestándonos y estos préstamos ponen en peor categoría internacional a nuestro país. Por ende, tenemos, por ejemplo, estos contratos de litio desastrosos donde tenemos que pagar hasta el 12% de interés a la inversión de los chinos, cuando si no tuviéramos una mala calificación internacional hubiéramos podido mejorar la situación de esos contratos. Y créame, estos contratos van a seguir empeorando día a día porque, por ejemplo, el gobierno boliviano ha accedido a poder traer carburante de Rusia, tanto gasolina y diésel, pero a cambio de que les regalemos prácticamente nuestro litio y nuestros minerales nucleares que están también en el salar y a los cuales estaba puesta la mirada de Rusia, no tanto al litio, sino a este mineral raro que ni siquiera estaba contemplado dentro del contrato ruso. Entonces, si seguimos prestándonos dinero, no se va a poder solucionar la crisis, va a seguir empeorando, porque cada mes hay que prestarse más plata y las condiciones van empeorando de acuerdo a la calificación. De repente, hace años,
nos cobraban un impuesto del 2%, del 1.5%. Hoy los contratos que presenta el gobierno al pleno de las cámaras están arriba del interés del 6, 7, 8%. Entonces no es viable ni factible desde ningún punto de vista, porque no estamos vendiendo más hidrocarburos. Ya Argentina no nos compra, solo nos compra el Brasil, y no tenemos tanto hidrocarburo para vender, porque no se ha hecho el trabajo de exploración. Entonces, por supuesto, yo repito, a estar prestándonos es mejor abrir nuestras empresas estatales, hacer alianzas público-privadas o pensar en privatizar algunas empresas lastimosamente para que el que tiene los recursos venga, invierta, no se pierdan fuentes de empleo y más bien empecemos a generar un movimiento económico interesante. Para que pueda justamente convertirse similarmente a una casa de cambios, así más o menos podemos calificar a YPFB. Yo creo que YPFB ha perdido el rumbo. Para empezar, no ha habido una nacionalización, sino una falsa nacionalización donde se le ha subido simplemente el impuesto a todas las empresas que se dedican a este rubro hidrocarburífero o de carburantes, ¿no? Entonces, YPFB en este momento, por ejemplo, tiene 11 personas que están declaradas en comisión ganando arriba de los 40.000 bolivianos. Cuando tienes un pueblo entero que está sufriendo la crisis, cuando hacen falta manos para resolver la crisis, pero nos podemos dar el lujo de tener 11 personas con prácticamente ítems fantasmas caminando por las calles, gozando de la vida y el dinero de los bolivianos, mientras el taxista, el micrero, el que necesita diésel para su producción agrícola, tiene que hacer más de 6 horas de fila. El transporte interdepartamental, interprovincial, igual está fallando. Los precios de los taxis, o sea, en Tarija, por ejemplo, no se ha subido supuestamente el precio del taxi, pero si tú ya te subes a uno, te cobran 6 bolivianos, ya no te cobran 5 y nadie absolutamente dice nada. ¿Dónde está el trabajo de los concejales que han estado controlando como locos a los micreros, pero han dejado de lado el control a los taxistas? Y por supuesto que van a cobrar más porque ir a hacer tantas horas de fila no es pues gratis, ¿no? El problema está en que estas horas de fila también hacen variar los precios de absolutamente todo y la falta de carburante lo mismo. Si queremos tratar de vivir del turismo, Bolivia es el lugar menos atractivo para visitar porque no hay gasolina, porque no sabes si el día de mañana vas a pillar un taxi, vas a pillar una movilización pidiendo más carburante. Entonces la situación se va complicando cada día más. De que YPFB pueda utilizar criptomonedas, puede usar dinero del Banco Unión, del Banco Central de Bolivia, es admitir que Bolivia existe crisis económica, de que no hay dinero para poder comprar carburantes, diputada, porque hoy el presidente reiteró en su discurso, habló hace minutos atrás y dijo, en Bolivia no hay crisis, no estamos en crisis, solo hay un momento coyuntural de falta de dólares. No sé dónde estará viviendo Luis Arce, de repente en su espectro de imaginación, él debe estar pues en Suiza, porque aquí no hay dólares, no hay carburante y no es algo momentáneo, sino es algo que ha ido empeorando. Esto lo venimos viviendo hace 2 años. Ustedes han sido testigos de las miles de denuncias que esta parlamentaria le ha hecho al director de la NH por sobreprecios, incluso en el transporte del carburante que llega a Chile, al Perú y al Paraguay. Imagínense en qué nos hemos gastado la plata, porque los que han metido el carburante a boliviano no nos han cobrado en bolivianos. Esa gente ha cobrado en dólares también por hacer el trabajo logístico. Cuando se podía evitar esos contratos logísticos, porque tenemos viaductos que transportaban tranquilamente todo el carburante, tanto a la refinería de Santa Cruz como a la refinería de La Paz, y de ahí se podía empezar a distribuir al resto de departamentos. Pero nos hemos dado el lujo en gastar para asegurar también votito para el movimiento al socialismo, y hoy estamos viviendo esta crisis económica. Hay que pensar en achicar el Estado y hay que pensar, el presidente debe empezar a pensar que si no puede controlar esta crisis, tiene que dar un paso al costado. Habrá que adelantar las elecciones, pero no podemos sufrir esta situación hasta agosto, porque todo va a subir al triple.
solamente por lo que declaró YPFB y su gente los anteriores días, el dólar ya subió a 12 bolivianos. Solamente por las declaraciones que hizo la gente del Ministerio de Hidrocarburos. Imagínense, ahora tratan de salir a decir que no hay crisis para tratar de bajar el precio del dólar, pero esas cosas ya no se solucionan, ya no son cambiables, porque han salido autoridades puestas a dedo por el propio presidente. Luciana Campero, para ir cerrando también esta entrevista, finalmente se conoció de que Bolivia perdió su posibilidad de emisión de voto en la ONU justamente por el tema de deudas que se tendría. Quiero que veamos el siguiente video, por favor, y luego comentamos para cerrar este tema de preocupación. Porque dentro de las medidas que hoy anunció, 10 en total, el presidente Arce Catacora prácticamente le dijo a la gente: no salga a la calle, ¿cierto? Porque no hay combustible. Así, en palabras sencillas, porque dijo, vamos a habilitar horario continuo, vamos a hacer que los vehículos del Estado se reduzcan al 50% el uso en el combustible, vamos a habilitar horario especial para las universidades, vamos a habilitar clases virtuales, pero creo ninguna de fondo que pueda resolver inmediatamente este problema de combustible. Veamos el video, por favor. A casa de cambios, con una opción de entrar en el criptocasino, comprar criptomonedas. El gobierno, en un giro bastante particular, ha decidido que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, incursione en la compra de divisas, porque no tiene dólares ya el Estado, y que además pueda comprar algunos criptomonedas, todo para conseguir combustibles. O dicho de otra forma, cuando ya no tienes dólares, pues cualquier improvisación es valedera, aparentemente, en la perspectiva del gobierno. Como parte de los compromisos que tiene Bolivia con la Organización de las Naciones Unidas, no se ha pagado la cuota de la gestión 2024 y 2025, lo cual ha generado que Bolivia pierda el voto, y desde el 1 de enero del 2025 Bolivia no puede votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, y esto se mantendrá hasta que Bolivia pueda cumplir con este compromiso. El pago que se debería haber hecho hasta el 31 de diciembre del 2024 asciende a algo más de $780.000. En el momento son 4 países que no pueden votar en las Naciones Unidas. Es el caso de Afganistán, es el caso de Venezuela, que en realidad Venezuela no puede votar por el tema de las sanciones que tiene, y algún otro país africano, y el caso de Bolivia. Es parte de los temas por los cuales mi persona ha renunciado, porque no podría estar participando en un organismo donde no vamos a poder decidir, donde no vamos a poder votar, y bueno, es parte de los... Diputada, como dirían, unita más, ¿no? Realmente, Never, esto ya después es un chiste. Por lo menos el señor ha tenido conciencia de renunciar y no cobrar un sueldo al aire. Pero el problema es que el gobierno de Luis Arce va a poner otro mancagasto ahí que vaya a figuretear donde ni siquiera tenemos derecho al voto. Yo lastimosamente creo que Luis Arce está perdido, no sé si padece de amnesia, pareciera que no está ubicando la realidad que viven los bolivianos. Seguramente es muy cómodo, después de haber sido funcionario público tantos años, pensar que él está viviendo en otro tipo de burbuja social, pero los demás sentimos la crisis, todos sentimos la crisis, menos él, menos la gente del gobierno, porque se han embolsillado la plata los 2, 3 primeros años, y hoy eso nos está costando absolutamente a todos, ¿no? Lastimosamente perder esta presencia internacional pues nos pone en una muy mala situación, pero yo le digo a la gente que la solución no es la que propone el gobierno, que la Asamblea apruebe créditos, porque ojo, los créditos que están pendientes de aprobación no son de libre disponibilidad, como ha salido a mentir el ministro o el presidente de YPFB o el propio presidente Arce o la señora Marianela Prada. Estos créditos están regulados por
entidades bancarias internacionales. Esa plata no se puede gastar en lo que al gobierno le dé la gana. Ellos quieren esa plata para adjudicar obras, para que ahí les paguen la coimita y ellos se guarden la plata de la coima. No es para otra cosa, no se puede gastar esa plata en gasolina y en diésel. Mentirle así a la población, por supuesto que va a tener un costo. Yo creo que más bien, en vez de estar tranquilos, como este señor espera, que nos encerremos en nuestras casas, que volvamos a las clases virtuales, que el propio masismo ha criticado en su momento cuando hubo la pandemia, deberíamos organizarnos para salir a las calles. Organizarnos para mostrarle nuestra molestia al presidente. Es hora de salir a las calles. No nos pueden someter a estas filas, no nos pueden someter a sus chantajes, no nos pueden someter a más mentiras. Diputada Luciana Campero, muchas gracias por este contacto. Un gusto conversar con usted. Buenas noches. Muchísimas gracias, querido Never. Un gusto y bueno, nuevamente un saludo desde la Ciudad de La Paz. Muy bien. 21-28 en todo el territorio nacional. La pausa, pero con buenos consejos para que usted tenga justamente calidad en impresión. Hablamos de Impresur en Tarija, con una empresa de 30 años en el mercado tarijeño, con experiencia en impresiones de alta calidad, tecnología de punta y materiales de primera calidad. Ofrecen todo tipo de productos gráficos para hacer destacar tu negocio, tienda o emprendimiento. Ven y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte, desde banners, rollers, mini rollers, letreros corpóreos, letreros luminosos, señalética empresarial y adhesivos, poleras y gorras personalizadas, tazas tomatodos y variedad de souvenirs. Todo lo que necesitas para que tu negocio impresione está en el barrio Salamanca, número 1372, sobre la avenida 4 de octubre. Te espera Impresur, haz que tu marca impresione. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.